Y continuamos en RTS Data Show y en este caso para hacerles una invitación especial. Estamos con un invitado que es director teatral, Santiago de Jesús, director de la obra Pibes Bien, una obra que ha tenido mucha repercusión, que está por hacer sus 2 últimas fechas y que habla sobre un tema arriesgado, diría, porque no hay muchas obras de teatro que tratan de tocar este tema y que es muy caro a los rosarinos, el tema del narcotráfico en Rosario. Así que vamos a ahondar un poco sobre qué se trata y también cómo se hizo para invitarlos a verla. Muy buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, es muy amable. Bueno, un Pibes Bien, que ya tiene un nombre que ya me da ganas de preguntar por qué ese nombre, pero ¿de qué se trata? Bueno, un poquito vos lo que decías, ¿no? Pibes Bien es una obra de teatro, pero que a veces nos cuesta definirla dentro de estrictamente lo teatral, porque también el lenguaje audiovisual, digo, el cine está muy presente, la música, la coreografía. Nos gusta decir que es un híbrido teatral que conjuga varios lenguajes para poder contar una historia que es en parte ficción, pero que también usa un poco de lo que ha sucedido en nuestra historia reciente de Rosario respecto a hechos de corrupción, narcotráfico, policiales, y llevarlas a un plano poético, teatral, y contar una historia concreta. Hay una historia que comienza y que tiene un final, un desarrollo y un final, pero que a través de esa historia el público va captando, va referenciando cuestiones que ya ha leído, ha escuchado, ha visto en la tele. Entonces, Pibes Bien es la primera obra, por lo menos en Rosario y no sé si en Argentina, porque estuvimos haciendo un gran trabajo y no encontramos, que aborda la temática del narcotráfico localmente, ¿no? Donde todo lo que sucede en la obra es referencia absoluta de nuestra ciudad. Es una obra muy rosarina. Las imágenes que se proyectan en el espectáculo seguramente te toquen en algún lugar porque es una esquina que conoces, es una cara que viste, es un lugarcito, un rincón de algún bulevar que transitas. Así que eso, nos valemos de todos esos lenguajes para contar una historia que habla del narcotráfico y de todo este tema bastante oscuro y denso, pero que tratamos de hacerlo, y ese fue el desafío, apelando a la metáfora, apelando a la emoción, apelando al humor y a personajes construidos para que todo esto sea un poco más liviano, ¿no? Para lograrse a veces hasta ese distanciamiento, reflexionar y poder volver a esa realidad. Yo creo que es muy interesante la propuesta porque no se da muchas veces que uno pueda ver con una mirada poética o ver una representación de lo que nos pasó. Muchas veces no hemos llegado ni a hacer un duelo No, de todos los asesinatos como sociedad rosarina, sí, de todo lo terrible sí, que ha sucedido. Entonces, poder verlo en una representación, primero nos toca de lleno, sí, pero también nos permite elaborarlo. sí, sí, tal cual. Bueno, es eso, el año pasado cuando estrenamos, que estrenamos en noviembre, acordate que fue un año duro, un año de muchos golpes para la ciudad, muchos crímenes, crímenes injustos, crímenes muy dolorosos. Una semana antes del estreno sucede el asesinato de Pillín Bracamonte, o sea, está bastante convulsionado, nos repreguntamos un montón de cosas. Che, hay que estrenar ahora, ¿qué pensamos? Estrenamos igual porque confiamos mucho en esto que vos decís, ¿no? Justamente, en poder poetizar, poder correr de ese lugar duro de la realidad estos hechos sin romantizar, sin estigmatizar, pero sí habilitando la reflexión también, ¿no? Y la emoción. Y esto que dijiste vos me quedé pensando en eso, ¿no? Hasta tal vez pueda ayudar a hacer ese duelo que la ciudad está transitando, creo yo todavía, que no terminó, ¿no? Así que fue un re desafío eso. Pasamos bastantes etapas donde hubo miedo, donde hubo no saber bien para qué lado seguir. La obra yo la dirijo juntamente con Alejandro Rodríguez, que es el otro director, que también es el actor, junto a Mauricio Tejera Ferrúa, que es el otro actor. Entonces fue una mirada doble, la mirada por un lado de la actuación,
el Ale por ahí con una mirada más fuerte sobre lo audiovisual, sobre lo musical. Entonces fue construir como varias dramaturgias paralelas para llegar a este producto final, donde por suerte la repercusión en la gente es muy linda, es muy lindo lo que la gente te dice, porque todo el mundo se sintió tocado en algún aspecto, en algún lugar, se identificó y pudo reflexionar sobre esto también, ¿no? Sí, sí, a todos nos tocó en algún momento la posibilidad de sentir miedo. Sí, 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 Eh, sí. Claro. y al respecto que esto que vos decías, digo, también tiene cierto riesgo porque no mucha gente se animó a hablar o a representar el narcotráfico en Rosario. No hay series, hay muy poca literatura. Es decir, es un tema que todavía nos da miedo Sí, porque sí, claro. sabemos la talla de las bandas Sí, que operan y que operaron en ese momento, en el más trágico, en el de más muertes. Entonces hay temor. Entonces también es sí. una decisión. Sí, claro. Y bueno, nosotros lo primero que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo contamos esto? Entonces, hubo algunas lecturas que nos sirvieron mucho, algunos libros de Carlos Delfrade, de Germán de los Santos, que es gente que viene investigando sobre esto, otras investigaciones periodísticas o de algunos políticos también, que se metieron a investigar diferentes causas. Ahí conseguimos el material y lo otro fue cómo contarlo sin que parezca que nos hacemos los cancheros con la temática, ni que se nos vaya lejos. Por eso insisto en esto de que es muy rosarina y que no romantizamos. Y que también el eje está puesto en estos pibes bien, que es de donde se cuenta la historia, que son dos financistas que están en una cueva en el microcentro de Rosario. Nos pareció que estaba bueno empezar a contar la historia desde ahí y no desde un barrio marginal donde ya demasiado se lo castiga y las cámaras van todos los días allá, ¿no? Mostrar un poco lo que no se muestra tanto, lo que sucede en esas cuevas financieras, en esas mutuales clandestinas, en esas torres, y a partir de ahí cómo arranca el camino de un bolso que viene del barrio, que se lava en estas cuevas y que termina en una de las torres más caras de la ciudad, ¿no? Claro. Bueno, es interesante porque se involucran todas las partes Exacto. que justamente, valga la redundancia, Sí. están involucradas en el narcotráfico. No solo lo más crudo, Exacto. sino también aquellos que están vinculados a los poderes más Sí. encapsulados de alguna manera y protegidos. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, nada, el proceso fue muy largo de ensayo, de ir ensamblando. Trabajamos en un momento con un director de cine, Trevor Meyer, él es canadiense, vino acá a ayudarnos a que esto se vea lo mejor posible. Por eso la obra también es innovadora en ese punto, porque no hay detalles librados al azar, ¿no? Digo, lo que es el mapping, la imagen, la música, la actuación, la danza, todo se conjuga de la mejor manera para que forme un bloque poético que cuente, que relate, que la gente también, hay mucho del relato que es visual. Eso es súper lindo también, ¿viste? No todo está dicho, entonces la gente ve imágenes y cada uno va armando su propia historia en la cabeza, ¿no? ¿Y por qué la decisión de involucrar estas herramientas tecnológicas como el mapping, como me decías, la propuesta musical, sonora, de iluminación, que se suma quizás a otra obra de teatro más convencional? Ajá. Mira, así lo que te puedo responder inmediatamente, porque creo que no nos alcanzaba con el teatro, porque también había mucho de la imagen de la ciudad que no alcanzaba a ponerlo solo con el teatro y solo en el cuerpo de los actores, sino que estaba bueno referenciar el río, Boulevard Oroño, el mural de Messi, bares emblemáticos, digamos, lugares que resultaba difícil. Y también porque empezamos a encontrar en esos lenguajes una manera muy linda de acompañar la historia, de cómo eso iba, no era algo impuesto o puesto porque queda lindo, sino porque realmente ayudaba a que el relato sea mucho más potente, ¿viste? Eh, También sabemos que la gente va a ver la obra, va a ver las funciones con
ya con un acervo, ya sabe de qué estamos hablando, ya leyó, ya vio. Es como cuando vas a ver una obra de Shakespeare, más o menos ya sabes Romeo y Julieta cómo termina. Esto también. Entonces, en ese punto, todo el mundo entiende el código y entiende de qué estamos hablando, ¿no? Bien, ¿qué repercusiones tuvo la obra hasta ahora? Vos comentabas que la estrenaron en noviembre del año pasado, ahora se está reponiendo. No, muy buenas. La verdad que muy contentos también. Es como un poco orgullosos también. Hay gente que sale muy conmovida por diferentes cuestiones. Hay gente que nos dice que si no tenemos miedo. Hay gente que nos hace sugerencias, que esto habilita a hablar de otras cosas. em, Muy conforme, muy conforme. Por eso digo, es como a veces nos cuesta pensarlo solo como un hecho teatral, ya te digo, porque abre muchos campos. El del debate, pero el debate también, incluso de puesta en escena. Compañeros actores o directores que van a ver la obra, también se arma un debate porque también jugamos con una historia que se cruza, que se mezcla, que no respetamos muchos registros teatrales, que vamos y venimos con la primera persona de los actores. Entonces es atractivo y son muy buenas las repercusiones, por suerte. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos que ir cerrando. Dejamos la invitación. Son las últimas 2 funciones. Sí, viernes 20 y sábado 21. Bien, en la sala La Sonrisa de Beckett, Exactamente. Entre Ríos 1051. Mm, Para sacar las entradas lo pueden hacer en boleterías Sí, del teatro y también en las redes sociales. si ves bien, ahí hay un link que te lleva y podés comprar las entradas tranquilamente. Bien, muy bien. Un WhatsApp y comprar las entradas. Buenísimo, está toda la maquinaria establecida para que no te pierdas esta oportunidad. Últimas 2 funciones de Pibes Bien, una obra que a mí ya incluso de los que hablábamos un poco se me ponía la piel de gallina y me parece sumamente atractiva desde múltiples puntos de vista, pero uno de los más importantes para hablar de esta temática que es muy resonante en los rosarinos, el narcotráfico. Así que muchas gracias por venir, Santiago. Muy amable. Y seguimos con más RTS Data Show.